Ok, eh, hola a todos, compañeros, profesor. Yo y mis compañeros, integrantes del grupo, vamos a exponer cada uno con su tema. Ahí me ha tocado vibración libre no amortiguada. Soy el primer integrante, mi código es el que está presente y vamos a empezar con la introducción. Bueno, entiéndase que vibración es todo movimiento periódico y libre es aquel movimiento que no tiene una fuerza externa. Por ende, este movimiento va a ser indefinido. Luego, amortiguado, que es lo que me ha tocado a mí, perdón, no amortiguado. No amortiguado significa que no hay fricción, pero en realidad eso no se da. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen fuerzas de fricción internas y externas, y por ende va a ser un movimiento amortiguado. Entonces, lo que yo voy a explicar es en un sistema ideal. Hablemos de la deducción de fórmulas. Voy a deducir las fórmulas en dos ejes, en un eje horizontal, X, y un eje vertical, que voy a pasar a explicar después. Aquí tenemos un resorte, un sistema, un bloque resorte, en el cual voy a deducir la fórmula, la ecuación lineal diferencial de segundo grado, y para ello voy a hacer el DCL para este bloque, ¿no? Aquí estamos viendo el DCL, siendo la fuerza normal opuesta al peso, y tenemos aquí una fuerza elástica. Mi sistema de referencia va a ser el siguiente que estoy indicando, siendo el lado positivo, este de aquí, el lado derecho positivo, X, y de aquí utilizaremos la segunda ley de Newton, siendo que las fuerzas que van a la derecha positivas y las fuerzas que van a la izquierda negativa. Por ende, como la fuerza elástica va a la izquierda, esta va a ser negativa, menos K constante por la deformación X. Algo que también hay que entender es que la aceleración se puede representar como la primera derivada de la velocidad o también como la segunda derivada de la posición. Y es justamente esta última la que voy a reemplazar aquí. Reemplazo mis datos, tengo la fuerza elástica, tengo la masa, la aceleración, representado como la segunda derivada de la posición, y voy a hallar esa ecuación que estaba buscando. Entonces, para eso lo que voy a hacer es dividir a todo entre m. Todo entre m, bueno, acá se van las masas, me queda solo la aceleración, todo esto lo paso al lado derecho, va a quedar 0, igual a x, o sea, la aceleración, x dos puntitos, más k sobre m por x. Y es justamente esta ecuación la cual quería calcular, porque con ello vamos a demostrar que existe una frecuencia natural. No, acá está el cuadrado y acá está con raíces, que lo he pasado al otro lado, pues, ¿no? Es lo único que he hecho. El mismo procedimiento vamos a hacer aquí en la posición Y, ¿sí? El eje vertical. Hago el DCL, segunda ley de Newton, y aquí nos damos cuenta que los pesos se cancelan, miren, los pesos se van a ir, y obtengo el mismo resultado que el anterior, ¿no? Voy a dividir a todo entre m, para que aquí se cancele la m y me quede solamente la aceleración, y obtengo esta ecuación. Solo que ahora, en vez de x, lo estoy representando en función de y, o sea, verticalmente. Y si se fijan, ¿no? He llegado, miren, a la misma ecuación. Ya está. Hablemos de las ecuaciones de vibración. Estas ecuaciones se deducen de la ecuación anterior, la que habíamos calculado. Y las podemos hacer en función a estas constantes, utilizando métodos de ecuaciones diferenciales. Por el tiempo, voy a explicar de frente el resultado de cada ecuación. Tenemos la ecuación posición, si yo la derivo, me da la ecuación de la velocidad. Si esta derivo una segunda vez, me va a dar la ecuación de la aceleración. Eso también se puede representar de otra forma, a través de una ecuación senoidal simple, en donde esta ecuación que está a la izquierda, ecuación de la posición, yo lo puedo representar de la siguiente manera, en donde C va a estar en función de A y de B. A es igual a C coseno del ángulo de fase y B de la misma forma, pero con la función seno del ángulo de fase. Este es el gráfico. En el gráfico podemos ver cómo son las oscilaciones, siendo esta la amplitud, es la amplitud máxima hacia arriba y aquí también la amplitud máxima, pero hacia abajo. Aquí vemos el ciclo, que está representado por toda una vuelta, 2pi, o también por el producto de la frecuencia natural por el periodo. Algunas ecuaciones adicionales a partir de la ecuación sinoidal es esta de aquí. Aplicamos lo mismo, derivo, obtengo este resultado, la velocidad, derivo, tengo este último resultado que es la aceleración, ¿no? Y si integro, regreso a lo anterior.
El periodo, recuerden que el periodo es toda la vuelta, es el tiempo que se demora en dar, en oscilar o dar toda una vuelta, y está representado por 2pi sobre la frecuencia natural. Algo importante que debo destacar aquí es que la frecuencia natural sabemos que es igual a la constante elástica sobre la masa, y si yo esto lo reemplazo aquí en mi periodo, voy a obtener esta nueva ecuación. Se puede deducir fácilmente. De igual forma la frecuencia, ¿no? Primero debo entender qué es la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, lo que voy a hacer es invertir, ¿no? Lo que está como denominador, que es la frecuencia natural, sube, y lo que está como numerador, que es 2pi, baja, ¿no? Y obtengo esto. Y vuelvo a reemplazar la frecuencia natural para que me quede en función de la masa y la constante elástica. Y obtenga este resultado también. Aquí vemos que es la amplitud. La amplitud está en función de las constantes. Y el ángulo de fase, que es el arco tangente o tangente a la menos 1 de la constante b sobre la constante a. Aceleración y velocidad máxima lo vemos en este pequeño gráfico, en donde a la izquierda está la amplitud, y a la derecha también la amplitud, siendo este el desplazamiento máximo. Vamos a explicarlo rápido, aquí están. La aceleración máxima en los extremos, la velocidad es 0, en el medio la amplitud es 0, pero la aceleración es 0, y la velocidad es máxima, ¿no? Así, básicamente estamos viendo todo esto. Y de ahí obtenemos esta ecuación, o fórmula, de la posición, esta es de la velocidad, y esta última es de la aceleración. Ok, ahora voy a explicar un ejercicio básico, sencillo, en otra pizarrita, ¿no? Aquí vamos a ver, es de 2 kilogramos, entonces vamos a colocar los datos, ¿ya? Mira, masa 2 kilogramos. Como tengo masa, obviamente tengo un peso, ¿no? Aquí está el peso. Peso, recuerda ese mg. Si yo reemplazo, va a ser 2 kilogramos por 9,81. ¿Qué más tengo? Tengo una fuerza elástica que va hacia arriba. Esta fuerza elástica, sabemos que por fórmula, viene a ser la constante elástica por la deformación, pero la deformación es en el eje Y. Ok, por el DCL sabemos que la fuerza elástica y el peso son iguales. Al ser iguales, entonces voy a deducir una pequeña fórmula. Aquí la voy a poner. Fuerza elástica, que es K por Y, es igual a mg. Despejo K porque necesito el valor de K para hacer los demás cálculos. Mg sobre Y. Reemplazo los datos, la masa es 2, la gravedad es 9,81 y, a ver aquí, la deformación, o sea, Y es 0,04. Recuerda que lo tengo que transformar a metros, acá está en 40 milímetros. Hago ese cálculo y el resultado va a ser 490,5 newton metro. Ahora necesito hallar el valor de W, o sea, la frecuencia natural. Bueno, la frecuencia natural es igual a la constante que acabo de tener arriba, la bajo. A ver aquí. Sobre la masa es esta, por si acaso, es 0,5 kilogramos. Hago ese cálculo y obtengo el valor de la frecuencia natural, que es 31,321 radianes por segundo. Y con eso ya tengo lo demás, ¿no? Lo que me pide, porque el problema me dice, halle la frecuencia. Bueno, la frecuencia es igual a la frecuencia natural que acabo de hallar, que sería 31,321 sobre 2pi. Hago esta división y el resultado va a ser 4,985 Hz. Y como el periodo es la inversa de esa frecuencia, con eso ya tengo pues, la respuesta final, ¿no? Que es lo que me pedía el ejercicio. El resultado será 0,201 segundos. Eso sería todo de mi parte. Me despido, paso al siguiente compañero. Profesor, buenos días compañeros. A continuación yo voy a proceder a explicarle la vibración forzada no amortiguada. Mi nombre es Diana Nadia Mamani, mi código está ahí. Procederemos a ver algunos conceptos, la demostración y por último los ejemplos. Definimos la vibración forzada no amortiguada como aquella donde van a intervenir, como bien lo dijo mi compañero Franklin, una fuerza, en este caso periódica, que sería todo lo contrario a una vibración libre, donde no vemos este tipo de fuerzas que interactúan en el sistema, ¿no? Como podemos ver, vamos a analizar esta figura que tenemos aquí al costado, donde podemos ver que la K vendría a ser la constante elástica, X vendría a ser la diferencia de cuando el resorte ha estado en reposo a cuando ya se le ha suministrado la fuerza, y acá también nos da la fuerza que vendría a ser igual
a la magnitud de la fuerza por el seno de la frecuencia por el tiempo. Aquí podemos ver las fuerzas actuantes que están actuando aquí, que vendría a ser el peso, es igual a masa por gravedad. Acá podemos observar la fuerza elástica, la fuerza, que vendría a ser la magnitud de la fuerza, por el seno de la frecuencia por el tiempo, y la normal, que en este caso se lo ha expresado como igual al peso, por una sumatoria, ¿no?, de fuerzas. Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas resultantes es igual a masa por aceleración. Entonces, podríamos decir que la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno de omega sub 0 por t más la constante elástica, o también en algunos casos se le une la constante de rigidez, multiplicado por x es igual a la masa por aceleración, que como bien sabemos la aceleración también se puede expresar como x en su segunda derivada, ¿no? Esto también podemos expresarlo como una ecuación diferencial que, como hemos llevado también en matemática, nos dice que la ecuación general va a ser igual a una ecuación complementaria más una ecuación, una ecuación particular. Bien, entonces aquí estamos dividiendo todo sobre la masa, donde nos va a quedar entonces la segunda derivada de x más la constante de rigidez sobre la masa por x. Esto vendría a ser igual a la magnitud de la fuerza sobre m multiplicado por el seno de omega sub 0 por t. Aquí es lo que les dije, la ecuación general que es igual a la sumatoria de la ecuación complementaria más la particular. Y también, como lo explicó también Franklin, no tenemos la fórmula de la frecuencia natural, que vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Entonces, sabiendo ya cómo consta la ecuación general, diríamos que la ecuación complementaria estaría en base a esto, ¿no? A la constante 1 por el coseno de omega sub n por t más una constante 2 por el seno de omega sub n por t. Entonces, la ecuación particular que vamos a dar tiene que satisfacer a esta ecuación, tiene que satisfacer esta ecuación general, y para ello hemos planteado que x vendría a ser una constante multiplicado por el seno de omega sub 0 por t. Sacándole la primera derivada a esta ecuación particular, nos saldría x multiplicado por omega sub 0 por coseno por omega sub 0 por t, y a esto le volvemos a sacar la derivada, que vendría a ser ya la segunda derivada, y nos va a salir menos x omega sub 0 al cuadrado por el seno de omega sub 0 por t. Luego tenemos de que reemplazando, ¿no? En este caso sería en la segunda derivada menos x a la omega sub 0 al cuadrado por el seno de omega sub 0 por t más la omega sub n al cuadrado por x multiplicado por el seno de omega sub 0 por t. Esto vendría a ser igual a la magnitud de la fuerza sobre m multiplicado por el seno de omega sub 0 por t. Aquí lo ha simplificado, es decir, como se repite, entonces los senos se han ido en este caso, como podemos observar, ya que esto como se repiten en toda la ecuación, se va. Entonces solamente me va a quedar esto y esto, ¿no? Donde ha simplificado la x en función de las frecuencias y lo ha igualado a la magnitud de la fuerza. Esto se puede expresar de diferentes formas. Tres de ellas son estas, donde en este caso lo ha expresado, solamente lo ha pasado esto de aquí, lo está dividiendo para abajo, le ha quedado así, ¿no? De ahí, en el segundo caso aquí, ha desarrollado la fórmula de aquí que conocíamos, que la frecuencia natural era igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre m, y la raíz se ha ido porque aquí estaba la constante. Estaba elevado al cuadrado, que digo. Ya, entonces, en este caso yo lo voy a tomar de esta forma, donde va a estar expresado en función de
de la magnitud de la fuerza sobre m, y todo esto sobre 1 menos la frecuencia sobre la frecuencia natural al cuadrado. De aquí vamos a reemplazarlo en la ecuación particular, que es la que ya hallamos acá. Como ya tenemos a la x, solamente le agregaríamos, ¿no?, el seno, ¿no?, en este caso, el seno de omega sub 0 por t, y tendríamos eso. Por tanto, la ecuación general que vamos a tener será de esta manera, juntando, ¿no?, todo lo que hemos tenido, la ecuación complementaria más la ecuación particular que está aquí. De ahí podemos identificar a la vibración transitoria, que es la que va a desaparecer en el tiempo, y la vibración permanente, también llamada vibración estática, que es la que va a estar estable, ¿no? Los valores en las constantes, para poder hallar estas constantes, tenemos que igualar el tiempo a 0 para que x sea igual a x sub 0 y la constante 1 sea igual a x sub 0. También haciendo esto vamos a poder hallar x, que va a ser igual a la velocidad, ¿no? En este caso, la derivada que realizamos con anterioridad en x sería igual a menos la constante 1 por omega sub n y multiplicado por el seno, y igual multiplicado al coseno. Pero si nosotros sabemos de que t es igual a 0, entonces podríamos decir que aquí va a salir 0 porque el seno de 0 es 0, y esto también va a ser 0. El coseno de 0 es 1, así que esto va a ser igual a 1, y solamente vamos a conservar esto. Como aquí no hay ningún tiempo, entonces esto se va a conservar también. Nos va a quedar entonces de esta forma. En este caso lo he expresado en función de la velocidad, que como dijimos aquí, podría x ser igual a la velocidad. De ahí simplemente ha despejado para poder hallar una constante 2, ¿no? Y finalmente ha reemplazado toda la ecuación, en donde, si nosotros podemos observar, vamos a encontrar que toda esta primera parte va a ser la vibración transitoria y que va a desaparecer con el tiempo, mientras que la otra parte va a ser la vibración, como dijimos aquí, estacionaria, ¿no? Cabe aclarar entonces de que la solución general de una vibración forzada sin amortiguamiento nos está dando la forma que responde este sistema a una carga dinámica de tipo armónica. Para el ejemplo, entonces, nos da un bloque de 5 kilogramos con una rigidez de 300 newtons sobre metro, y nos da también la fuerza que actúa. En este caso, entonces, aquí estaría con la fuerza elástica, y abajo acá estaría la normal, y también estaría el peso, ¿no? Exacto. Listo. Como nos da ya la fuerza, entonces nos está pidiendo que determinemos la ecuación que describe el movimiento del bloque para cuando se le jala hacia abajo 100 milímetros de la posición de equilibrio. O sea, ya nos está dando ya la amplitud, ¿verdad? Y se libra de reposo cuando t es igual a 0, eso es importante. Los datos que ya tenemos, hemos transformado la amplitud, ya nos está dando en x, sino en y, porque estamos en el eje y, ¿no? Y lo hemos transformado en metros. La ecuación general que tenemos por teoría era esta, ¿verdad? Era esta. Pero de aquí vamos a hallar las constantes, y también vamos a hallar, ¿no?, en la frecuencia natural, que reemplazando datos que ya tenemos, como la constante de rigidez y la masa, nos va a dar 7.746 radianes sobre segundo. Luego vamos a hallarlo en función a y, ya no de x, porque estamos en el eje y nos va a salir lo mismo, solamente reemplazamos la frecuencia natural ahora aquí, y los otros datos, ¿no?, que nos ha dado, como que era la frecuencia, 8 era la frecuencia, y vendría a ser la magnitud de la fuerza. Y aquí nosotros podemos hallar de que si t es igual a 0, el coseno de 0 dijimos que era 1, el seno de 0 era 0, entonces todo esto se va,
Y acá como también tenemos un tiempo, todo esto también seguirá, ¿no? Lo cual nos va a quedar que y es igual a 0 metros, pero si se fijan bien, el C1 también se está quedando, lo cual quiere decir que si y es igual a la constante 1, también la constante 1 va a ser igual a esto, ¿no? A y a 0.1 metros. Y aquí, con el tiempo, igualándolo a 0, la velocidad vendría a ser igual a menos la constante 1, nuestra frecuencia natural por el seno de la frecuencia natural por tiempo más la constante 2 de la frecuencia natural, la constante de la frecuencia natural, lo que hemos reemplazado, ¿no es cierto? De aquí, lo mismo que hicimos anteriormente, lo volvemos a hacer aquí, donde tenemos acá un tiempo, lo cual entonces multiplicado va a ser igual a 0. En este caso no, esto va a ser igual a 1 y vamos a conservar toda esta parte, ¿verdad? La multiplicación de esto nos va a dar menos 2.8 por la constante 2 y su frecuencia natural es igual a 0. De aquí vamos a hallar la constante 2. Con esto vamos a reemplazar entonces en la ecuación general, ya que tenemos la constante 1, que dijimos que era 0.1, y la constante 2, que habíamos hallado 0.361, lo cual nos daría esto, ¿verdad? Reemplazando la constante 1 por el coseno de 7.746 por el tiempo, más 0.361 por el seno de 7.746 por t, menos 0.35 por el seno de 8t. Todo esto en función a metros. Bueno, eso sería todo. Les paso con mi siguiente compañero. Mi nombre es Laime Quispe Silvano Tommy Manuel y acá vamos. Bueno, para entender una idea general de qué es la vibración libre viscosa amortiguada, tenemos acá unas imágenes en la cual podemos deducir que hay actuantes de las amortiguadas, porque esto se considera que tienen amortiguadores. Incluso en las instalaciones de la UTP, o sea, en nuestra sede, podemos ver que en las puertas y algunas ventanas tienen este sistema, un amortiguador. Bueno, para empezar, ¿qué es la vibración libre viscosa amortiguada? Vayamos de lo general a lo específico. Para empezar, una vibración es un movimiento periódico de un cuerpo o sistema, que esto es del cuerpo que son desplazados desde una posición de equilibrio. Y ahora, ¿qué es libre? Libre lo llamamos a un movimiento que se mantiene por gravedad o por elasticidad, como puede ser un péndulo de vibración o una barra elástica. Acá podemos ver. Ahora, ¿qué es una vibración libre amortiguada? Se va a caracterizar por tener un amortiguador. Este es un amortiguador y vamos a analizar este ejemplo. Y esto se crea por sustancias como agua, aire o sustancias viscosas que le atribuyen a la resistencia de estas. Bueno, para empezar, vamos a graficar el dibujo que hemos quedado y acá podemos ver que el amortiguador ejerce una fuerza que es igual a una C, que es la coeficiente de amortiguación viscosa por la X punto. Ya sabemos que es la derivada de la posición, es la velocidad. Y acá podemos ver que las fuerzas actuantes sobre ese cuadrado, sobre esa masa. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que esto ya lo sabemos, y reemplazamos en nuestra fórmula, como podemos ver, a menos kx menos la constante de amortiguamiento por x punto es igual a masa por x 2 puntos. Sabemos que 2 puntos es la doble derivada de la posición y es la aceleración. Y nos va a quedar esta fórmula, despejándola todo a un lado igual a 0, nos va a quedar esta fórmula, que es la fórmula general o diferencial, que es la que donde vamos a sacar todas nuestras fórmulas de ahí. Bueno, yo lo hallé manualmente para entender las fórmulas. Vamos a hallar primero, para resolver esta ecuación, esta fórmula que es igual a x es igual a e a lambda a la t. Sabemos que lambda es una constante. Esto porque las derivadas de esta quedan cercanas a 0 y podemos resolver esto con nuestra ecuación diferencial. Y bueno, acá hemos procedido a derivar una vez y dos veces con respecto a t, obviamente. Y acá podemos ver sus derivadas.
reemplazamos a nuestra ecuación diferencial general que tenemos. Entonces, reemplazamos a cada una de estas, x dos puntos, x un punto, y ya simplemente x, y despejamos a la lambda, a la t. Y nos sale que esta ecuación, que es la ecuación característica, que es el lambda al cuadrado es igual a 0, que es una ecuación cuadrática. Para hallar esta ecuación cuadrática, los lambda, utilizamos esta fórmula general que ya la conocemos, y reemplazamos nuestros datos. Entonces, podemos observar que acá reemplazamos menos la constante de amortiguación más menos raíz cuadrada con la constante de amortiguación al cuadrado menos 4 veces la masa por la constante de elasticidad, y entre 2 veces la masa. Y hallamos los lambda, que es más menos, y nos sale este resultado. Bueno, para entender mejor, nos van a salir a partir de estos resultados de lambda, nos van a salir 3 posibles resultados, pero antes de eso vamos a definir la constante crítica, que es el radical igualado a 0, y esto se convierte en constante crítica, la cual sería la constante crítica entre 2 veces la masa, todo eso elevado al cuadrado, por la constante de elasticidad entre la masa igual a 0. Despejamos la constante crítica y nos sale que la constante crítica es igual a 2 veces la masa por la constante de elasticidad entre la masa. Podemos aprovechar que esta parte donde está marcada es la frecuencia natural, y sería 2 veces la masa por la frecuencia natural, como ya nos explicó nuestro compañero Franklin. Bueno, como dijimos, vamos a tener 3 posibles soluciones. Es el sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado, y el sistema subamortiguado. Esto puede depender del resultado de nuestro lambda 1 y de nuestro lambda 2, y de quién es mayor entre nuestra constante crítica amortiguada y nuestra constante de coeficiente normal. Para ello, lo podemos ver en el sistema sobreamortiguado, la constante de coeficiente de amortiguación es mayor que la constante crítica, por lo tanto sus lambdas son reales, no es vibratorio, y este sería su resultado deduciendo de la fórmula general. Para el críticamente amortiguado, sería que la constante de amortiguación es igual a la constante crítica, sería entonces al límite, entonces por lo tanto tampoco sería un sistema vibratorio. Y acá también podemos ver el resultado de hallar nuestra ecuación de la fórmula general que tenemos. Acá tenemos el sistema subamortiguado, que es la que más nos interesa. Esta se caracteriza por tener números complejos como resultado de lambda 1 y lambda 2. Entonces acá podemos tener que la deducción de la fórmula a partir de la ecuación general. Y acá podemos ver que D y F son constantes igual. Entonces acá podemos ver la ecuación, lo hemos hecho. Y a partir del sistema subamortiguado podemos observar esas deducciones de estas fórmulas que son de la frecuencia natural, que es la raíz cuadrada sobre la constante de elasticidad, entre la masa menos la constante de amortiguación, entre 2 veces la masa, todo eso elevado al cuadrado. Y esto sería igual a la constante que también acá podemos ver una fórmula, una relación, ¿no? Y también aprovechando podemos hallar la fórmula de periodo de vibración amortiguada, que como podemos ver es esta fórmula de acá, que es 2 veces pi entre la frecuencia natural. Bueno, acá tenemos una descripción, una gráfica de las 3 soluciones posibles que hay. Como podemos observar, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado no es una vibración, por lo tanto va de arriba a su posición original. Sin embargo, el subamortiguado es una vibración, como podemos observar, es una forma sinusoidal. Bueno, para entender este ejercicio, vamos a resolver este ejercicio para entender todo lo que hemos aprendido. Nos dan un sistema así como este que vemos acá, una masa de 20, una constante 1 de 50, una constante 2 de 70, una constante de amortiguación de 80, y nos pide hallar la ecuación diferencial de movimiento y solución general. Para ello, primero vamos a hallar nuestra constante crítica, si es mayor o menor a nuestra constante de amortiguación. Entonces, reemplazamos a la fórmula que ya tenemos, 2 veces la masa de 20, raíz cuadrada de 120, que es la suma de 70 más 50, 120 entre la masa, que es de 20, entonces nos sale este resultado, que es 97.98. Por lo tanto, podemos deducir que nuestra constante de amortiguamiento es menor que nuestra constante crítica, por lo tanto es subcrítico.
Acá podemos observar que nos pide la ecuación diferencial y la solución general. Acá tenemos la ecuación general, la del principio que hemos hallado, y lo reemplazamos. Masa, la constante y la constante de elasticidad. Y lo sacamos 20 a todo y nos sale este resultado. Obviamente este es el 120, es la suma de las dos constantes. Ahora hallamos la ecuación característica. La ecuación característica también la reemplazamos y nuestra masa, la constante de amortiguación y la constante de elasticidad, reemplazamos, metemos a la calculadora y nos sale este resultado, que obviamente sale imaginario, por lo tanto confirmamos que sale subamortiguado. Y entonces, a partir de esta fórmula que hemos deducido por solución subamortiguada, reemplazamos la constante de 80 entre 2 veces la masa, es de 20 elevado al t, y a la t, y seno de, acá está acá puse diferente la fórmula de la frecuencia natural, y resolviendo nos sale esto de acá, este resultado. Tenemos la B, nos pide hallar el coeficiente de amortiguamiento y el tipo de resistencia, con el tipo de solución. Entonces, como hemos hallado al principio, hemos hallado la constante crítica, nos salió que es menor, la constante crítica es mayor a la constante de amortiguamiento, por lo tanto es subcrítico. Nos pide la vibración libre y nos pide la frecuencia de vibración libre amortiguada. Reemplazamos a nuestra fórmula que ya hemos hallado, la constante de amortiguamiento entre la masa, raíz cuadrada de 120, que es nuestra constante de elasticidad, entre la masa de 20 y raíz de 6. Igualmente acá, ya tenemos la raíz de 6, entonces reemplazamos entre la constante, reemplazamos, acá está la 80, entre 100 la constante crítica al cuadrado y nos sale la raíz de 2. Perdón. Nos pide el periodo y tenemos la fórmula que ya le hemos hallado, 2pi sobre la frecuencia natural, entonces reemplazamos esta raíz de 2 acá y nos sale 4.4 segundos. Y la energía mecánica para a 5 segundos, como sabemos la fórmula de la ecuación de elasticidad es 1 medio K por X al cuadrado, pero en este caso lo hemos puesto A, entonces lo reemplazamos. 120, que es la constante de elasticidad, por acá en metros, lo convertimos en metros elevado al cuadrado y nos sale un resultado de 0.15 joules. Eso sería todo, profesor, compañero. Muchas gracias, espero que les haya gustado.